Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 962 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha parecido más de lo mismo a lo que este flashback nos tiene habituado, capítulo normal con algún que otro detalle interesante, siendo quizás lo más destacable lo compacto que ha sido, al contarnos más o menos la relación de unos 5 personajes con Oden en apenas 12 páginas. Para así poder llegar a la parte más interesante que debería de tener este flashback, la parte donde deberían de revelarse cosas muy importantes en apenas 2-3 capítulos. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada por lo irrelevante que es, el capítulo titulado El señor feudal y los sirvientes comienza con la continuación del flashback de Oden. Parece que habiendo pasado una cantidad considerable de tiempo al haber llegado justo a Hakumai en el final del pasado capítulo y estar marchándose ya de allí en el inicio de este, con comentarios como que le echarán de menos, que sin él todo será más aburrido, aunque también mucho más tranquilo por ser Oden el origen de muchos incidentes que se han dado por allí últimamente, etc. Pasando a ver al propio Oden estar comentándole a Yasuye que tiene entendido que en Kuri vive un monstruo llamado Ashura Doji, respondiéndole al señor feudal con la contundente frase de que Kuri es el cáncer de Wano, que incluso Sukiyaki no es capaz de controlarlo por lo violentos que son en esas tierras, hasta el punto de que si un criminal buscado de otra región huye hacia allí, las autoridades no pueden perseguirle porque no tienen la fuerza suficiente para actuar con seguridad, aunque el criminal, si no es lo suficientemente fuerte, acabará muerto en 5 minutos en esa selva de bandidos. Hay tan poco orden, tan poca ley en dicha región que hasta parece un país completamente diferente. Unas palabras que a Oden, más que asustarle, parece que le afectan de manera contraria, le motivan para querer pasarse por allí. Y diciéndole a Yasuye que ha decidido que pasará un tiempo viajando por todo Wano, es como se despide de él y comienza a marcharse de Hakumai. Momento en el que uno de los sirvientes de Yasuye le lleva a la habitación en la que se estaba hospedando Oden para ver que ha acabado completamente destrozada y por lo tanto proponiéndole mandarle los recibos de las reparaciones a Oden por ser él quien la ha dejado en ese estado, negándose Yasuye y diciéndole a su trabajador que lo considere como un desastre natural, respondiéndole este último con que tiene muy consentido al hijo del shogun, cuando de repente otros sirvientes le informan sobre la desaparición del dinero que tenían guardado en la caja fuerte, y diciendo uno de ellos, concretamente Orochi, que ha sido testigo del robo y que con todo el dolor del mundo lamenta informarle que el ladrón ha sido Oden, provocando una reacción muy diferente en el otro sirviente que había llevado a Yasuye a la habitación de Oden y en el propio Yasuye, el primero enfadándose muchísimo y en cambio el segundo extrañándose porque supone que si Oden lo hubiese hecho no hubiese tenido problemas en no hacerlo a escondidas. Por eso es que le pregunta a Orochi si está seguro de lo que dice, a lo que este, sudando la gota gorda, le responde que sí, y añade que tenía demasiado miedo como para actuar, algo que parece que Yasuye no acaba de creerse. Y bien que hace, porque está bastante claro que Oden no robó el dinero y que Orochi por tanto estaba mintiendo, ya no solo porque lo estamos viendo con cierta retrospectiva y sabemos perfectamente cómo es el que más tarde acabó convirtiéndose en Shogun, sino que además, gracias a estos últimos capítulos, conocemos a Oden lo suficientemente bien como para saber que no haría algo así como bien sospecha Yasuye. Espero que aunque Oden haya abandonado Hakumai, no signifique que no vamos a ver más de Yasuye y sobre todo de Orochi, porque yo al menos tengo mucha curiosidad por saber cómo se siguió desarrollando Orochi para llegar hasta donde llegó, qué fue todo lo que pensó e hizo para plantarse frente a un Yonko y hacerle una proposición. Continuando con el capítulo, mientras vemos cómo poco a poco la relación entre Oden y sus dos primeros sirvientes, Kinemon y Denjiro, se iba estrechando, sobre todo por parte de Oden al principio no estar en lo absoluto interesado en ellos y luego ver cómo hasta se preocupaba por los dos, averiguamos que el mismo Oden tenía un diario en el que escribía todos los días lo que vivía, como si de una bitácora se tratase, mostrando una vez más sus arduos deseos de poder navegar algún día por los mares del mundo.
un diario gracias al cual hemos podido averiguar cómo otros 4 vainas rojas se le unieron, comenzando por Kiku, y estando aquí la primera sorpresa del capítulo, al revelarse que Izo, quien era el comandante de la 16ª división de los piratas de Shirohige, es su hermano, y que como familia en su infancia lo pasaron muy mal, sobre todo desde el momento en el que arrestaron a su padre, ya que se vieron obligados a mendigar dinero mientras hacían cantos y bailes tradicionales, que es con lo que se habían criado, pero sin ningún tipo de éxito, ya que los habitantes de Ringo, al igual que el clima de esta región, eran muy fríos con ellos. Por eso, cuando vieron la oportunidad de acoplarse a Oden, sobre todo al estar cocinando frente a ellos, no lo dudaron ni un solo momento y sin siquiera preguntarle si podían, se pusieron a comer su comida, lo que en un principio enfadó al hijo del shogun, aunque en el fondo parece que no mucho, porque al fin y al cabo les permitió continuar con ellos. Que se confirme que Izo es hermano de Kiku es muy interesante, porque aumenta mucho las probabilidades de que aparezcan los piratas de Barba Blanca que queden vivos en Wano para ayudar a la alianza de Luffy, al menos la división del propio Izo, porque al fin y al cabo recordemos que lleva 20 años sin ver a su hermano, por lo que a no ser que su relación acabase mal porque Izo abandonó a Oden y se fue con Shirohige, lo que dudo enormemente porque siempre nos han dicho que los piratas de Barba Blanca tenían muy buena relación con Oden, debería de echarle mucho de menos y tener muchas ganas de reunirse con él. Y si Marco, gracias a Nekomamushi, se ha enterado que los 9 vainas rojas ya acabaron su viaje en el tiempo, no sería de extrañar que se lo hubiese informado a Izo, a su Nakama. Y si ya va a ir una de las divisiones a Wano, ¿por qué no que vayan todas ellas? No nos olvidemos que la última misión de los piratas de Shirohige en Marineford, más allá de salir todos vivos de allí, era proteger a Luffy como fuese, a quien respetaron muchísimo por todo lo que hizo por Ace. A mí al menos no me parecería en lo absoluto raro que épicamente, en algún punto clave de la guerra, todos los piratas de Barba Blanca apareciesen para echarles una mano, o incluso para salvarles. Sería muy bonito ver a Izo aparecer de repente para salvar a su hermano menor de la muerte. Por cierto, lo de que Izo sea hermano de Kiku no hace más que demostrar una vez más la cantidad enorme de cosas que tenía Oda pensadas para el arco de Wano desde hace muchísimos años. Sé que lo he dicho varias veces, pero es que es verdad. Me sigue flipando cómo Oda tenía tantas cosas pensadas desde hace tantísimo tiempo, porque sí, es normal que en una historia se piense en algunas cosas con anterioridad, es lo que hacen los buenos escritores, pero es que este nivel de detalle está a otro nivel, valga la redundancia. Es un amor hacia tu propia obra por querer hacerla lo mejor posible que en muy pocas ocasiones he visto, y que por ello nunca me cansaré de aplaudir a Oda. Volviendo con el capítulo, continuamos con cómo Oden conoció a otros 3 vainas rojas, siendo ahora el turno de Kanjuro, que una historia apasionante precisamente no había detrás de ello. Es más, es una historia bastante tonta, ya que en su pasado Kanjuro se encargaba de cortarle y robarle pelo tanto a muertos como a vivos para crear pinceles para luego venderlos y vivir de ello, hasta que un día intentó hacerlo con Oden y pues evidentemente le salió rana por ser este mucho más fuerte que él. Aún así, después de los golpes que se llevó, en lugar de odiarle parece que pasó a admirarle, aunque yo diría que fue más por protección y se unió a él. Llegando así a la historia de Raizo, que aunque no sea tonta como la anterior, lo que sí que es un poco patética, pobrecito. Y es que resulta que había rumores sobre un infame bandido que mientras se escondía en el profundo bosque de Udon, secuestraba a mujeres y cortaba a hombres por la mitad. Pero al final resulta que tan solo era el genio ninja Raizo, quien abandonó el Oniwabansho del clan Kozuki tras haber sido rechazado por una kunoichi, muy probablemente Shinobu, y quien, como ya estaba harto de esconderse y conocía a Oden por haber servido a su familia, decidió pasar a servirle a él. En esta historia hay algo que no entiendo muy bien. ¿Por qué Raizo está escondido? ¿Por vergüenza o por el rumor de las cosas malas que se supone que hace para protegerse? Porque como sea la segunda, ojito, ya que debería de haber alguien que inició esos rumores en su contra, probablemente para hacerle daño, y que Oda mencione lo de la kunoichi puede no ser casualidad. Quizás Shinobu quería joderle la vida y esto apoye la teoría de que ella es la traidora. A saber.
Y finalmente es el momento de saber cómo Oden consiguió que Ashura Doji se volviese en su subordinado, aunque esto ya nos lo contó Oda muy por encima hace muchos capítulos. De hecho, justo el último episodio del anime adapta dicho capítulo, y como normalmente el anime se encarga de estirar algunas escenas, pues ha dado la casualidad de que sin querer han medio predicho más o menos lo que iba a ocurrir en este capítulo, aunque bueno, tiene algún que otro cambio por el que merece la pena contarlo, como por ejemplo que Oden no pilló en lo absoluto por sorpresa a Ashura Doji, ya que los hombres de este le informaron mucho antes sobre cómo el hijo del shogun se encontraba por sus tierras sin ley, o que los sirvientes de Oden tardaron un día en darse cuenta de las intenciones de este. Por eso es que no pelearon junto a él, aunque ganas no les faltaron al dirigirse a Kuri lo antes posible cuando se enteraron de lo que quería hacer, aunque evidentemente al ir con todo un día de retraso llegaron tarde. Para ese entonces Oden ya derrotó a todos los bandidos él solito, incluyendo al propio Ashura Doji, y mientras se sorprendía al ver que sus sirvientes le siguieron hasta ese punto, les preguntó si tras ver esto todavía la amaban, y que si ese era el caso, entonces le prestasen su fuerza y su sabiduría, ya que había decidido que toda la escoria a la que había derrotado le necesitaban como rey. Y dicho y hecho, Oden consiguió reunir a todos los bandidos de Kuri y con todas sus fuerzas hizo de esa tierra sangrienta y sin ley un lugar en el que poder vivir y llamar hogar, lo que rápidamente se volvió noticia en todo el país, alegrándose personajes como Yasuye y sus sirvientes, Yotsuru, y sorprendiéndose otros como Shimotsuki Ushimaru y el propio Sukiyaki, a quien no le quedó otra opción que hacer de Kuri una región oficial de Wano y convertir a su hijo, del que renegó, en señor feudal de dicha región, alegrándose por ello todos los habitantes de Kuri y sus sirvientes, incluyendo a Ashura Doji, quien se sentía muy raro por vivir en paz por primera vez en su vida, algo por lo que le agradeció al hijo del shogun, quien inmediatamente le dio una patada porque ese tipo de cosas bonitas no le atraían en lo más mínimo, para justo después ser él mismo quien diría algo realmente bonito, que los daimios, los señores feudales, necesitan de vasallos, y que como él no quiere que le envíen nobles engreídos, preferiría tenerlos a ellos, a sus sirvientes en esos puestos, gritándoles que ellos deberían de ser sus samuráis, una proposición que llevó a las lágrimas de alegría a sus sirvientes. 6 años más tarde, hace 33 años desde el presente actual, los miembros restantes de la ya separada banda Pirata Rocks comenzaron a reclutar nuevos nakamas, expandiendo a su vez por todo el mundo tanto su fama como su influencia. Pero mientras tanto, en el país de Wano, en la playa de Kuri, un pequeño kappa llamado Kawamatsu se encontraba con dos seres que desconocía a qué especie pertenecían y que habían naufragado, siendo estos dos Nekomamushi e Inuarashi de niños. Y con la aparición de estos jóvenes personajes en Wano, que más tarde acabarían convirtiéndose también en vainas rojas, es como acaba el capítulo. De esta recta final del capítulo, lo más destacable que tenemos es que cuando el narrador nos habla de cómo los miembros restantes de la ya separada banda Pirata Rocks comenzaron a reclutar nuevos nakamas, aparecen 5 siluetas, la de Shirohige, la de Lin, la de Kaido, la de Shiki y otra que no soy capaz de reconocer, aunque perfectamente podría ser la del propio Rocks. Al estar hablando de miembros de su tripulación, yo por si acaso no desestimaría la opción de que haya por ahí otro pirata que no llegó a convertirse en Yonko, pero que igualmente es muy fuerte y sigue en activo a día de hoy. Sería muy interesante como enemigo un poco sorpresa para otro arco como el BAF, por ejemplo. Pues hasta aquí del vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que es un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Parece que ya dentro de 2-3 capítulos se acabará esta parte normal del flashback de Oden, viendo cómo Kawamatsu, Inuarashi y Nekomamushi se convierten definitivamente en los vainas rojas de Oden, y luego o toca volver al presente o lo que más me gustaría a mí, que sería continuar en el flashback de Oden, porque al fin y al cabo, joder, iniciaría la parte interesante con los piratas de Shirohige, los piratas de Roger, Raftel, Toki,
cómo Oden consiguió hacerle la cicatriz a Kaido y muchas otras cosas que pueden revelarse en este pasado que, como he dicho en varias ocasiones, puede acabar siendo realmente interesante. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi en instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter del Divianado de quien me colgaré las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último me agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!